Actualmente existe una amplia gama de maneras de comunicarse, desde la comunicación introspectiva, la comunicación con otras personas y ahora la comunicación a través de plataformas en Internet. Algunas de esas herramientas son las redes sociales, cuyo uso involucra el símbolo de like o me gusta, como aprobación ante algún contenido compartido. Hoy hablaremos de las implicaciones de los likes en la sociedad actual. Yo soy Jimena Villaseñor, estudiante de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Esto es Angular. Las redes sociales funcionan como plataformas para compartir contenido de carácter personal o temas de interés público. Subir este tipo de contenido no siempre tiene la finalidad de la expresión. En varias ocasiones, el objetivo de ello es la aceptación de otras personas para contribuir a la autoestima de la persona que comparte. Yo creo que eso ha pasado siempre, ¿no? Es una necesidad de no estar aislados, es una necesidad de formar parte de un grupo social, entonces creo que eso es imperativo del ser humano. Actualmente existen estos grupos no tecnológicos que nos permiten aparentemente acercarnos, dependiendo de nuestros gustos o nuestros intereses, y formar parte de un colectivo, pero es una necesidad básica del ser humano, me parece. Yo creo que la correlación entre la autoestima y el contenido que las personas comparten o compartimos en redes sociales pudiera ser muy alto. ¿Por qué? Porque toda publicación en redes sociales evidentemente pretende ser vista, ¿no? Pretende ser conocida por otros y en una gran medida aprobada a través de este método que el Facebook implementa a través de los likes, ¿no? Antes de este proceso tecnológico tan desarrollado, existen pues grupos también de intereses, ¿no? O sea, grupos, incluso los compañeritos o los vecinos con quienes tú compartías, con quienes tú salías a la calle, y esa es la manera de convivir y de conocerte de una manera diferente, que era face to face, ¿no? Que era cara a cara, que era resolver incluso problemas de frente, que era establecer conexiones afectivas con personas reales, y creo que eso se daba de una manera mucho más genuina y uno tendía a ser o estar menos expuesto. Entonces, si entendemos que la autoestima es esta valoración que una persona hace de sí misma a través de sus motivaciones y de sus elementos intrínsecos o personales propios, aquellos que vienen de dentro, y también de aquellos elementos que provienen del exterior, en este caso el tema de la aprobación social, pues entonces entenderíamos que sí está relacionado, pensaríamos que sí tiene una relación importante. Una investigación realizada por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos evaluó a casi 1,800 personas con el objetivo de medir el uso de las redes sociales y los síntomas ligados a la depresión. Bueno, en una persona que está dando un peso importante a este uso de las redes sociales, la cantidad de likes sí evidentemente puede tener un peso importante en la autoestima, y el riesgo que se corre es el poco desarrollo de las habilidades sociales de esta persona, el poco desarrollo de sus habilidades sociales y por supuesto la poca interacción real y no virtual con el otro. Muchas veces ni siquiera se trata de qué imagen, la calidad de la imagen, sino de quién la comparte. Incluso ni siquiera quién dice que, pues sí importa quién dice, ¿no? No sé si me explico, en el sentido de que no importa lo que se diga, uno puede tener ideas muy interesantes y compartirlas en tus redes sociales y de pronto no tienes el número esperado de likes aparentes que dan esa legitimidad. El alimento que recibimos de nuestro entorno, de nuestra red social, pero de la red real, no de la virtual, es indispensable para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento humano. Entonces, si lo dejamos de tener, es decir, si dejamos de tener esta parte nutricional, que son las relaciones con los demás, corremos el riesgo pues de una vida un tanto solitaria, un tanto quizá en depresión. Entonces, lo que dije es cierto en la medida en que tiene un mayor número de likes, pero también hay que ver qué dijiste, quién lo dijo y también quiénes son tus interlocutores, ¿no? De pronto puede uno decir cualquier sandez y tener mucho éxito, pero quiénes son los que están del otro lado que te dan el like.
una vida falta de relaciones o de interacciones sociales y por supuesto de las habilidades propias del sujeto. O sea, lo que se pone en duda es si la persona que deposita todo este peso al uso de las redes sociales tiene desarrolladas sus habilidades sociales en la interacción del tú a tú con el otro. Si conoces personas cuya autoestima pueda depender peligrosamente de las redes sociales, no dudes en recomendarles buscar ayuda. Al regresar, hablaremos de la doble vida de las personas en las redes sociales. Sigue con nosotros, volvemos con tu programa Angular. Dentro del uso de las redes sociales encontramos distintas personalidades. Hay usuarios que utilizan estas plataformas para estar en contacto con familiares y amigos. Otras personas prefieren utilizarlas para compartir algún tipo de información. Pero existe un grupo peculiar. Son personas que llevan una doble vida, aparentan una cosa en internet, mientras que en la realidad es muy distinto. Yo creo que ayudan a informarte, ¿no? Creo que sí hay un espacio para que las personas se informen de que hay algo que, como el gasolinazo, ¿no? Está sucediendo esto y se expande de una manera a grandes cantidades de personas, de una manera importante, pero no creo que eso se vea necesariamente reflejado en una mayor participación social o activa políticamente, porque si no tendremos que leer lo que decíamos antes, ¿no? Hay que leer los contenidos, hay que informarnos para entonces sí salir a la calle y ver la gran cantidad de personas que están en virtual, en real, manifestándose. Sí, entonces, de pronto hasta que no nos toca cierta situación, es que sí salimos a las calles a manifestarnos. Fíjate que yo creo que las redes sociales, desafortunadamente, ese es uno de sus riesgos. Nos permiten generar una identidad falsa, una doble vida, proyectar una imagen hacia el exterior que no tiene que ver con lo que realmente soy. Es un fenómeno digno de estudiarse, ¿no? Yo creo que es riesgoso, es preocupante en el sentido de cuál es la intencionalidad de la persona que lo hace. Que vemos que la gente se enoja con el gasolinazo, pero no pasa a mayores, entonces no termina por ser como algo incendiario de momento, una euforia también de nuevo indignante, que no se refleja en la mayor participación social, que no tiene que ver con que tengamos dos personalidades. Habrá quienes sí las tengan, ¿no? Que es la construcción de la identidad, la real y la virtual. Entonces estamos construyendo una imagen que queremos preservar en un espacio virtual, que es muy diferente a uno real, pero creo que la mayoría somos mucho más activos y participativos desde nuestra imagen virtual. ¿Qué sería lo interesante analizar el por qué, ¿no? ¿Por qué la persona lo hace? Creo que tiene que ver como una especie de autodefensa, como una máscara, como una protección que evita que yo me confronte con mi propia realidad y que en alguna medida logra que la persona misma crea cosas de las que está publicando y entonces a lo mejor esto nos da como cierto confort. Yo proyecto una imagen, por ejemplo, de vida estudiantil muy exitosa, quizá no lo es así, pero logra que yo me tranquilice conmigo mismo con respecto a lo mejor a todo lo que no he logrado estudiantilmente, ¿no? Sí, es cierto que la espiral del silencio plantea ese miedo al aislamiento que tiene el sujeto, pero muchas veces tú estás solo en tu casa, ¿no? Entonces, como ¿de quién tendrías que tener como ese miedo? A lo mejor tú le das un like a una publicación, ninguno de tus amigos sabe que le diste o no le diste like a esa publicación. Entonces, creo que más estamos en una corriente de opinología. No creería yo que se va a ir o se está dirigiendo hacia las propuestas de opinión pública, ¿sí? De todos opinamos, de todos participamos, aunque no sepamos de qué opinamos, ni cómo opinamos, y a veces esa construcción de tengo que opinar porque me genera un sentimiento, una reacción de pronto de indignación, algo, me hace también ser parte de la masa, me hace no estar informado. Dentro de las ciencias sociales encontramos grandes pensadores que dedicaron su vida al estudio del comportamiento de la sociedad en diversas ramas. Erving Goffman es uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, que desarrolló una obra llamada La presentación de la persona en la vida cotidiana, cuya investigación consta en realizar una analogía entre la vida cotidiana del ser humano y el actor de teatro. Creo yo que algunos alumnos, ¿no? Algunos aparentemente subordinados en ciertos niveles jerárquicos, se sienten contentos o nos sentimos también contentos cuando alguien nos da un like y
y lo admiramos o lo reconocemos, ¿no? Entonces, para mí, si alguno de los que fueron mis maestros en la maestría y ahora son, bueno, que son doctores, etcétera, etcétera, le dan un like o comentan o comparten incluso algo de lo que yo publico, me representa también, ¿no? Como de nuevo una legitimación y gratificación. Y creo que eso también pasa en el caso de los alumnos, ¿no? Entonces, quiere decir que esto que compartí está bien, porque los maestros, la maestra lo compartió, lo comentó, le dio like. En ese sentido, el Facebook nos ha dominado en una medida impresionante, porque incluso no solamente like, ¿no? Ya ahora es me divierte, me encanta, me disgusta o me enoja. Creo que el like y ahora que existen tantas diferencias para expresar reacciones, nos dicen si las personas están de acuerdo con nosotros o no están de acuerdo y en qué medida o en qué sentido están de acuerdo, ¿no? Si les indigna lo que publicamos, si está el enojado. Si les deprime, les pone triste lo que publicamos, pues lo manifiestan, ¿no? Claro que para la persona tiene un sentido impresionante y hasta estamos ahí viendo a quién le encanta, a quién le gusta, y eso tiene un sentido y un significado valioso para la persona. No estoy en contra, realmente, de hecho soy usuaria asidua al Facebook, pero sí tenemos que cuidar, creo, la medida en la que utilizamos nuestro tiempo, en la que significamos estos likes y en la que otra vez proyectan o no proyectan algo en congruencia con mi vida real. Entonces, de pronto muchas personas ya ni siquiera necesitan comentar una publicación y decirte qué te pasa, o por qué te sientes así, o me sorprende tal cosa, porque ya nos ahorra mucho más tiempo, espacio y esfuerzo el simplemente elegir una de las caritas, y de esa manera estamos construyendo o estableciendo también una conexión con otro, ¿no? Si una persona le da, me encanta todo lo que yo publico, entonces yo supongo que o tengo muy buen gusto, ¿no? O esa persona está muy interesada en mí probablemente, ¿no? O estará muy, muy de acuerdo conmigo en todas las cosas. Pues yo creo que el like en sí no beneficia ni perjudica. Lo que perjudica o beneficia es la significación, es decir, el peso que yo le doy a recibir o no recibir un like. Pues yo creo que depende, ¿eh? A las empresas mediáticas creo que les genera beneficios, ¿no? De hecho, están en búsqueda de los likes. A mayor cantidad de likes asumen que tienen muchísimo más posicionamiento, que los lee más personas o que los comparten más personas, y que eso va a traer algún rédito publicitario, ¿no? Algún reconocimiento. Para mí será cuestionable, porque te digo que muchas veces los títulos son amarillistas y la gente se va por eso para dar un like, pero no leen si el contenido del documento, del texto informativo. Y hay ocasiones que el contenido es el que debería de ser, creo yo, la prioridad para establecer si le damos un like o no le damos un like a la publicación. Cada individuo es responsable del contenido que publica y de la faceta que muestra a los demás. Lo importante es saber en quién confiar para generar una relación personal estable. Al volver del corte, analizaremos lo que la gente puede hacer por conseguir un like. Volvemos a tu programa Angular. En este tiempo en que las redes sociales dominan el mercado de la comunicación, la aprobación social parece ser muy importante para los jóvenes. Estos pueden llegar a realizar cosas impensables a cambio de un like o algún otro tipo de aprobación social. Conozcamos un poco más al respecto. ¿Cuál es el público con el que tú quieres quedar bien, que tú quieres ser aceptado? Pero es una cuestión me parece que hasta psicológica, una necesidad de aceptación, de nuevo, de legitimidad, de reconocimiento, y de decir, bueno, las cosas las estoy haciendo bien, porque tengo 1000 likes. No importa que mi foto no sea tan bonita o tan bien expuesta como la que haría un fotógrafo, pero eso me hace sentir a mí bien. Bueno, yo creo que la familia juega un papel muy importante, sobre todo cuando hablamos de adolescentes o de jóvenes en el uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a los papás nos toca completamente el estar ahí al pendiente del tiempo que se le invierte a las redes sociales, del contenido que se publica en redes sociales. Vamos a encontrar en redes sociales perfiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de usuarios. ¿Quiénes son tus audiencias? Puedes tener 1000 likes, pero ¿quién es tu audiencia? Eso es lo que yo cuestionaría. ¿Son críticos con lo que tú publicas? ¿Te cuestionan lo que tú publicas? ¿O simplemente suena como feito el asunto de la masificación, ¿no? De que todos hacemos lo mismo porque ya le dio like y ni modo que yo no le dé, ¿no? Se va a sentir mal si yo no le doy like. Entonces existe esta cuestión afectiva, emocional, muy inherente al ser humano.
es ahí cuando a los papás nos toca estar como muy atentos del uso de las redes sociales de nuestros hijos, ¿no? Y si hablamos de menores de edad, yo en conferencias de pronto les he dicho, claro que nos toca vigilar a fondo el contenido de los hijos. Si estamos hablando de adolescentes de 14, 15, 16 años, por supuesto que nos toca. No hay un criterio todavía en el adolescente como para soltar completamente el uso y el aprovechamiento que puedan hacer de una red social donde sabemos hay contenido tan riesgoso también. La agencia en marketing Boost Likes informó mediante un estudio que el contenido emocional o pasional compartido específicamente en Facebook recibe de 2 a 3 veces más atención que una publicación estándar. Compañías en Estados Unidos, como Domino's Pizza, utilizan esta técnica para atraer o conservar al público mediante redes sociales. Bueno, es que estos personajes son youtubers, ¿no? Muchos de ellos son youtubers, muchos de ellos son influencers, que les llaman, y creo que influencian más a la gente que se siente conectada con ellos, ¿no? Porque tienen más o menos mi misma edad, o porque me plantea y me explica el problema de una manera amena. Creo que el Pulso de la República es uno de esos ejemplos. Entonces es que yo prefiero escucharlo a él porque le entiendo más fácil, es como un infográfico, ¿no? Breve, conciso y hasta agradable y con mi propio vocabulario sobre un problema que es complicado. La generalidad de las personas que llegan a hacer esta adecuación de su propio comportamiento por el uso de las redes sociales tiene que ver con una falta de la consolidación de la madurez. Son más los jovencitos, son más los adolescentes los que desafortunadamente le entran a situaciones riesgosas, a cambios importantes en el comportamiento en casa, con la familia, en la escuela, por aquello que se sugiere a través de las redes sociales, por aquel contenido a veces tan cuestionable en redes sociales, ¿no? Entonces yo te diría que tiene que ver con eso, con el riesgo de que una persona vulnerable, psicológicamente hablando, encuentre contenido impropio en las redes sociales. Muchas veces son irresponsables, porque al final es una opinión personal. Ellos tienen una postura y la manifiestan, ¿no? Entonces, por eso se vuelven líderes de opinión, manifiestan, tienen un espacio que además es seguido por muchísimas personas, y creo que los jóvenes se están dejando influenciar, ¿sí?, un poco por esos sujetos. ¿Cuál es ese público psicológicamente vulnerable? Los adolescentes, por la falta de la consolidación de la madurez, por estar en esta etapa de transición, y por supuesto aquellas personas que ya en edad madura a lo mejor están viviendo una situación de crisis y entonces se encuentran en alguno de los elementos que ofrecen las redes sociales pues como un salvavidas, ¿no? Como un barquito de salvación. Entonces estos youtubers o influencers tienen su propia opinión, y de pronto esa opinión que lo hacen como tan amena, tan agradable para los jóvenes, no tiende a estar de todo informada. Es su opinión, es su percepción, y a veces es muy irresponsable, porque estamos entonces compartiendo esta opinión tendenciosa, sesgada, a personas que se quieren informar y que nosotros somos su fuente más fácil de hacerlo. Te voy a decir 3. El tiempo que invertimos. 2. Si desplazo la convivencia social o la interacción con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, por el uso de la red social, es decir, cuestionarnos si estoy con el otro y en vez de estar dialogando con el otro estoy en redes sociales, aguas, ¿no? Y 3, si mi estado emocional, mi estado afectivo, ahora sí que mi humor se ve alterado por el contenido que yo encuentro, publico o no encuentro en las redes sociales. Si esta parte emocional o afectiva se ve afectada, yo diría que tenemos que tener cuidado con todo aquello que yo estoy significando y estoy depositando en las redes sociales. Yo no me siento identificado con ellos, entonces yo busco con quién identificarme, y si esa persona me puede informar de una manera ad hoc a mis necesidades, que también de pronto es como muy comodino, es que pues se adapta a mis necesidades, yo lo entiendo. Pero existe una postura hace poco muy criticada por un periodista, Temoris Greco, sobre ese chico del Pulso de la República, ¿no? Dijo, de pronto está hablando de que la libertad de expresión, que es necesario que sea coartada porque también hay excesos. Entonces esos comentarios de este chico del Pulso de la República son irresponsables en la medida en que no luchó para obtener derechos como de la libertad de expresión. Bueno, la psicología tiene mucho que hacer aquí porque habría que trabajar con esta parte intrínseca de la persona, es decir, por qué la persona está depositando todo el valor de su autoestima, toda la construcción de lo que conforma su autoestima únicamente a la parte exterior. Leer, porque creo que hay una batalla contra la lectura y un pleito ahí muy fuerte. Entonces todo, o que sea en video,
o que sea en dibujitos o que sea en gráficos, ¿no? Entonces sí es importante que pues no le tengamos miedo, tanto miedo pues a leer, ¿no? A informarnos y a mejor meternos en pues, terrenos no más pantanosos, pero sí más profundos y ricos en información. De ahí vamos a estar eligiendo a quiénes son nuestros líderes de opinión, a quiénes les creemos, en quiénes confiamos y quiénes son congruentes, que es esto que decíamos, ¿no? Quienes dicen, hacen y piensan, y entonces se ganará mi credibilidad y lo seguiré y seré fan y estaré ahí informándome, ¿no? Como referente. Entonces informarnos creo que es importante. El ejercicio tendría que ser personal en el sentido de realmente ser como muy honestos con nosotros mismos y decir qué tanta importancia le doy a esto, qué tan frecuentemente estoy queriendo indagar cuántas veces me dieron like, qué tanto, sobre todo eso, qué tanto cuando publico algo lo hago por buscar ese reconocimiento y por estar realmente después contabilizando el número de likes que recibí, ¿no? Las tendencias en comunicación se han ido modificando conforme la tecnología avanza. El like actualmente se ha posicionado como una expresión de aprobación más allá de la computadora. Te invitamos a que nos sigas cada sábado a la misma hora. Mi nombre es Jimena Villaseñor y esto fue Angular.